Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 4 del taller práctico de Java Server Page, JSP, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos interiorizándonos, ¿cierto?, sobre lo que es el apasionante y tremendísimo mundo de Java. La verdad que cada día que me sigo metiendo más en Java me termino más enamorando de este lenguaje. Debo decirlo de manera pública porque creo que es conveniente hacerlo. Si bien es cierto, yo soy más usuario de software libre, cierto, de PHP y todo, pero la verdad que Java te facilita bastante la vida y sobre todo pensando en realizar aplicaciones web y por supuesto aplicaciones móviles. Ya en los videotutoriales anteriores hemos visto los conceptos fundamentales, ¿cierto?, que están asociados a Java. Por ejemplo, vimos cómo es el proceso de su instalación, cómo son los elementos básicos que componen un programa de Java. Vimos también cómo se trabaja Java en respecto de su implementación, ¿cierto?, de lo que es la programación orientada a los objetos. Ya sabemos crear una clase, sabemos cómo instanciar una clase, sabemos cómo generar interacción de una clase, aprendimos a trabajar con la creación de métodos, vimos las distintas formas, ¿cierto?, de trabajar con métodos, en este caso métodos de tipo void o métodos con retorno. Continuando, creo que antes de llegar a lo que es ya derechamente creación de una página web con JSP, con Java Server Page, creo que es importante seguir conociendo algunas cositas que son fundamentales dentro del mundo de Java y qué más que hablar de lo que dice relación con el trabajo con condicionales y por supuesto también el trabajo con estructuras cíclicas o los famosos ciclos. Si has estudiado, por otro lado, ¿cierto? Que me imagino que sí lo has hecho, algún lenguaje de programación o el mismo Java, sabrás que todo, absolutamente todo, en programación se trabaja básicamente con condiciones, ciclos, arreglos y clases. En general, siempre es lo mismo, muchachos. En general, en cualquier lenguaje de programación con el que nosotros trabajemos, siempre es lo mismo. Se trabajan ciclos, se trabajan condiciones, arreglos, que ya lo vamos a ver en un próximo video, se trabajan clases, que eso ya sabemos cómo se trabajan, sabemos cómo se manejan las clases, y ya todo lo demás depende del lenguaje como tal. Por ejemplo, la forma de conectarse a la base de datos, con una capa de abstracción, con ODBC, por ejemplo, como lo realiza Java, en fin, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante detenernos, ¿cierto?, un poco en este curso para que veamos un poco de eso, cómo es la sintaxis, qué es una condición. Esto le va a servir mucho a aquellas personas que quizás no conocen, están recién aprendiendo a programar, entonces quizás les va a servir mucho, ¿cierto?, para entender cómo se trabaja una condición y cómo se trabaja una estructura cíclica. Lo vamos a estudiar de manera bastante simple. También, por supuesto, a las personas que ya conocen esto, quizás sería bueno que te saltaras este video, porque este video en particular, sobre todo este, está pensado, ¿cierto?, para personas que se están recién iniciando en este lenguaje. Entonces, tomamos un poco de agua, ¿cierto? Estamos acá en verano todavía en Chile. Y comenzamos a colocar manos en el código. Vamos a cerrar la presentación rápidamente. Como siempre, detenernos, ¿cierto?, a comentarte un par de cosas que, por ejemplo, acá en la página web www.cesarcancino.com podrás encontrar todo el material que hemos ido compartiendo. Por ejemplo, acá está publicado el video número 3 de Java y en este caso lo puedes ver acá en la categoría de Java. Por ahí estoy pensando en crear otra categoría, así que vamos a estar avisando oportunamente solamente para guardar los videos del taller práctico. Creo que sería oportuno también por un tema de orden. Entonces, ¿qué más? Ah, bueno, eso. Cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, para las personas que me preguntan por la descarga de los videos, siempre acá está el enlace, ¿cierto? Y siempre debajo del enve de YouTube que colocan en mi página, hay un botón verde que dice descargar, desde donde te vas a poder bajar el video y por supuesto el código fuente del mismo en relación a lo que hemos ido trabajando. También invitarlos, ¿cierto? Vamos a parar el video un poco, me está sonando el teléfono. Perdón, muchachos, me sonó el teléfono. Les decía que, ya para terminar el tema de los avisos, ¿cierto?, que los invitamos cordialmente a crearse su currículum digital acá en la plataforma de canal freelance.net. Desde acá ya cada vez son más personas las que se van creando su currículum digital, así que te invitamos a crearte el tuyo. Bien, ok, no te aburro más y vamos a colocar entonces manos en el código.
Acá yo ya tengo abierto NetBeans. Por ahí un alumno me preguntaba si el curso estaba orientado a NetBeans y mi respuesta para todos, creo que me parece oportuno respondérselo a todos. No, no es así. El curso tú lo puedes seguir desde cualquier editor. De hecho, si realizas todos los procedimientos que hemos ido trabajando, por ejemplo, desde Eclipse, no vas a tener ningún problema. Bueno, y nombre Eclipse, hay otros editores también, otros IDE para trabajar Java, pero a lo que quiero llegar es que no hay ningún tipo de problema si trabajas con un editor o con un IDE distinto a lo que es NetBeans. Por ahí otro alumno me preguntaba también, porque yo estoy trabajando los videotutoriales desde Ubuntu, desde Linux, si es que en Windows obtendríamos los mismos resultados. Y bueno, la respuesta ahí es que Java o Java, ¿cierto? Es un lenguaje que es multiplataforma. Por lo tanto, da lo mismo en la plataforma en donde nosotros desarrollemos nuestro programa, y ese programa se va a ver de igual manera en cualquier sistema operativo, lo que es una de las principales ventajas que tiene el desarrollar en ambiente Java o Java. ¿Ok? Quería comentar esas dos cosas que son súper importantes para aprender, ya ir profundizando un poco más en los temas. ¿Ok? Bien, te decía que en este video vamos a ver algo bastante simple, pero que es importante que lo revisemos. Esto quiere decir, esto dice relación, perdón, con lo que es el trabajo con condicionales primero que todo. Entonces, para eso vamos a crear acá un archivo nuevo. Yo ya tengo abierto, por cierto, creado el proyecto con el que hemos ido trabajando en el curso JSP Intro, ¿cierto? Acá de hecho ya está, por ejemplo, constructor, dos, qué sé yo, Lola, métodos. Ahí tengo otro archivo que es con el que estaba haciendo algunas pruebas de condiciones, ¿cierto? Para preparar un poco el tema del video. Entonces voy a crear acá un archivo nuevo, en este caso, por ejemplo, un empty Java file. Lo vamos a llamar, por ejemplo, condición 1. Bien, lo creamos. Acá lo tenemos. Entonces lo primero, ¿cierto? Public class condición 1. Y vamos a ver cómo se trabaja una condición en Java. No vamos a crear métodos, aunque podríamos hacerlo, pero en principio creo que lo más simple, ¿cierto? Es crear, por ejemplo, un public static void, ¿cierto? Main. Siempre se me olvida cómo se escribe esto. String abgr, en fin, lo que sea. Y desde acá vamos a ver el trabajo con una condición. Podríamos generar una instancia y todo, pero ¿para qué nos vamos a enredar por ahora? Entonces ya sabes, ¿cierto? Que con este método public static void main, ¿cierto? Puedes generar una salida, ¿cierto? Asociado a lo que tengas en esta clase. Es decir, esta clase puede perfectamente entregar una salida en pantalla. Entonces, cuando nosotros hablamos, primero que todo, de lo que es una condición en programación, a lo que nos estamos refiriendo, muchachos, es que le estamos diciendo a nuestro programa que tome decisiones. Más de alguno me va a decir, pero César, si los programas no piensan. Exactamente, no piensan. Pero si bien es cierto, no piensan, nosotros podemos de cierta forma desarrollar el programa y programarlo, valga la redundancia, de tal forma de que él, de acuerdo a determinadas situaciones, pueden ser, por ejemplo, valores de algunos elementos, variables, clases, objetos, qué sé yo, o, por ejemplo, de acuerdo a determinados eventos que se produzcan dentro de su interfaz gráfica, él realice específicas acciones. Por ejemplo, si un usuario presiona un botón, y ese botón es para, por ejemplo, guardar una información, perfectamente podríamos generar una condición para que la información se guarde en una u otra tabla de la base de datos. ¿Te fijas? Otro ejemplo, si creas un formulario en donde, por ejemplo, una cosa que estaba viendo yo en la página de javaya.com.ar, que es una página muy buena para aprender, si el usuario, por ejemplo, te ingresa un sueldo, y tú podrías perfectamente definir que si el sueldo es mayor, por ejemplo, a $3.000, podrías definir que ese usuario pagara impuestos, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de situaciones se manejan en cualquier lenguaje de programación con lo que son las denominadas condiciones. ¿Vale? Lo bueno de esto, muchachos, es que cuando tú aprendes a trabajar condiciones en un solo lenguaje, la verdad que los demás lenguajes es lo mismo. Entonces, aquí, ¿a qué quiero llegar yo? Que si aprendes bien la lógica, el algoritmo de lo que es la generación de una condición, vas a poder entenderlas e implementarlas en cualquier plataforma, en Java, PHP, .NET, Ruby on Rails, Django, lo que sea. Así que es un punto reinteresante a tener en consideraciones. De hecho, es tanto así, muchachos, que no sé si, bueno, más de alguno me va a entender con lo que les voy a comentar. Generalmente, la diferencia entre un lenguaje de programación y otro, bueno, una de tantas, pero una de las más acentuadas es que
cada lenguaje tiene su propia sintaxis. Entonces, ¿qué sucede? Que uno cuando aprende, aprende la lógica de programación, uno tiene que también, cuando se va a meter con algún lenguaje nuevo, ¿cierto?, aprenderse su sintaxis. Sin embargo, hay situaciones que son relativamente estándar y una de esas es el trabajo con condicionales. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que por ejemplo, cuando trabajas una condición en Java, generalmente vas a utilizar la palabra reservada if, y de acuerdo a la sintaxis del lenguaje, en este caso Java es un lenguaje que trabaja con llaves y con paréntesis, entonces if, y acá colocas la condición y listo, llave, llave. Esto es estándar para cualquier lenguaje de programación. Por ahí en algunos cambia, por ejemplo, la situación de que no tienes que usar llaves o paréntesis, sino que tienes que usar la cláusula then, ¿cierto? En fin, pero en general, o el en if en general, pero siempre la condición se trabaja con la palabra reservada if. Ahora bien, más de alguno me va a decir, César, pero entonces si nosotros por ejemplo dejamos que nuestro software tome decisiones, estamos haciendo que el software piense. Tampoco es así. Estamos haciendo que el software evalúe. Tampoco es así. Lo que hace el software o lo que hace el algoritmo que tú desarrollaste es simplemente un proceso que es bastante simple, que se llama comparación. Así de fácil, comparación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le vamos a decir a nuestro programa que compare un valor con otro y de acuerdo a eso él realice una determinada acción. ¿Cómo se trabaja en Java? En Java, dentro de lo que son los paréntesis, de hecho acá cuando coloco el mouse él me dice que coloco una expresión o que me falta una expresión. Aquí se va a colocar una comparación de dos o más valores y si el resultado de esa comparación es verdadero, se va a ejecutar el código que tú tengas acá dentro de estas llaves, en este caso acá donde voy a escribir. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, si nosotros podríamos decir que 1 sea mayor, por ejemplo, que 2, si esa condición fuera verdadera, se ejecutaría el código que está acá. ¿Te fijas? No te preocupes por los errores ahí, porque ahora solamente estamos explicando. Ya vamos a generar un ejemplo más práctico. Entonces, ahora, si la condición es verdadera acá, se va a ejecutar el código, pero si no, la condición pasa de largo en la compilación del script. ¿Te fijas? Bueno, por ahí más de alguno me va a decir que la palabra script no se utiliza en Java. Toda la razón, pido disculpas. Vamos a utilizar el concepto de algoritmo mejor. Entonces, si la condición se cumple o si las condiciones se cumplen, se va a ejecutar este código que está acá. Si no, el código sigue desde aquí hacia abajo trabajando todo lo que tú tengas escrito. Aunque también tienes la posibilidad de trabajar la siguiente funcionalidad. Tienes la posibilidad de utilizar la palabra reservada else, abrir y cerrar llave y colocar otro script acá, otro código, otro algoritmo. Entonces, si tu condición de acá arriba es verdadera, es decir, se cumple, se va a ejecutar el código de acá abajo. Si no, se va a ejecutar el código correspondiente al else. Antes se usaba mucho eso de enseñarle a los alumnos, antes de aprender a programar se les enseñaban algoritmos. Entonces cuando se trabajaba con algoritmos se decía que algo más o menos así, se decía si esto, qué sé yo, se cumple, haz esto, y si no, haz esto otro. Entonces es un poco parecido a lo que les estoy comentando, para un poco llevarlo al ambiente del trabajo con algoritmos. ¿Te fijas? Entonces, si ahora lo llevamos, por ejemplo, nosotros, voy a borrar esto de acá, si lo llevamos a lo que es un ejemplo más práctico, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos definir, por ejemplo, acá una cadena, por ejemplo, int, por ejemplo, num1, y podríamos decir acá que num1 sea igual a 23, por ejemplo. Entonces, ahora podríamos preguntar acá si, por ejemplo, num1, por ejemplo, es igual a 23, por ejemplo, de esta forma. Se podría cumplir la condición acá, ¿cierto? O no. Pero aquí, cuando nosotros realizamos comparaciones, hay que tener en consideración un elemento que es muy importante. De hecho, lo podríamos buscar acá en internet, en Google. Vamos a buscar acá, vamos a preguntar al que todo lo sabe. Y ahí nos vamos a encontrar con un elemento que se llama... Ahora puedo hacer búsquedas porque tengo una conexión de 15 megabytes por segundo, así que no hay problema. Operadores en Java. Y, por ejemplo, podríamos buscarlo acá en desarrolloweb.com, que es una de las mejores páginas, en mi humilde opinión, en lo que tiene que ver con temas de Internet. Entonces, si te fijas, los operadores son los que se utilizan para realizar el proceso de comparación dentro de lo que es el mundo de la
de las condiciones y de la programación en sí. Sin embargo, los operadores están divididos por diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos, y por eso quise compartir esta página de desarrolloweb.com, tenemos operadores que son de tipo aritméticos. En este caso se utilizan, por ejemplo, para hacer sumas, restas, todas las operaciones matemáticas, y por supuesto hay uno para recibir el resto de una división, que es bastante útil, por cierto. Tenemos lo que son los operadores de asignación. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando le asignamos un valor a una variable. Entonces, si nosotros acá revisamos lo que estamos haciendo en nuestra condición, fíjate que él me está diciendo que tengo un error. ¿Por qué? Porque yo coloqué un signo igual para decir que num sea igual a 23, y eso está mal, porque aquí en realidad le estoy diciendo que num reciba el número 23 como valor. Interesante a tener en consideración eso. Entonces, entran a trazar otros operadores. Bueno, acá tienes más, pero acá tenemos lo que son los operadores relacionales o los famosos operadores de comparación, también los puedes encontrar por ahí. Entonces, estos operadores de comparación o relacionales te sirven precisamente para realizar procesos de comparación. Fíjate que tenemos ahí el mayor que, menor que, iguales, significa que tienen que colocar doble signo igual. En este caso, entonces, nosotros acá tendríamos que colocar, decir, para que nuestra condición se podría ejecutar, ¿cierto? Y sea compilable, tendríamos que decir que num1 es igual a 23. Y ahí entonces ya Java no nos daría ningún mensaje de error. ¿Te fijas? Interesante detalle ese. Entonces les dejo el enlace. Ahí está, puedes parar el video, ¿cierto? Puedes copiarlo para que revises un poco este tipo de cosas. Acá hay más operadores, por ejemplo, estos también son bastante útiles. Los operadores incrementales, ahora los vamos a ver cuando revisemos el ciclo while, por ejemplo. También tenemos otro tipo de operadores que son los operadores lógicos, por ejemplo. Fíjate que estos sirven, ya lo vamos a ver un ejemplo. Te permiten dentro de una misma condición realizar varias validaciones, por ejemplo, realizar varias preguntas. Por ejemplo, nosotros podríamos preguntar acá: si num1 es igual a 23 y o sea, un operador, es decir, en este caso la palabra y, ¿cierto? Y ejecútese esta otra condición, por ejemplo, que num1 sea mayor que 20 o que 20 o 30, por ejemplo. Entonces, tendríamos dos condiciones dentro de un mismo if. Para yo poder indicarle a Java o a Java que tengo dos condiciones o dos comparaciones dentro de una misma condición, tengo que utilizar lo que son los denominados operadores lógicos. Fíjate que tenemos el doble ampersand, que se usa para emular el AND. Tenemos el doble barra vertical, que se utiliza para hacer negación. Tenemos el de negación, el ampersand único y el barra vertical único. En este caso, por ejemplo, si yo le coloco acá doble ampersand, lo que estoy diciendo es que si num1, que es la variable que yo tengo ahí arriba, es igual, porque tengo el operador de comparación, que no es lo mismo que el operador de asignación que tengo acá arriba. Si num1 es igual a 23 y num1 es mayor que 20, entonces hágase lo que tengo acá adentro. Podríamos realizar un ejemplo. Podríamos colocar acá, por ejemplo, systemout.println, por ejemplo. Y podríamos decir es verdadero, por ejemplo. Verdadero. Y podríamos decir acá que la condición es falsa, por ejemplo. Si nosotros probamos ahora este script o este algoritmo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a suceder? PHP te iba a decir. Java lo que va a hacer es decir, a ver, tengo primero que todo declarada la variable num1. Perfecto. La variable num1 fue asignada con un número 23. Más perfecto aún. Ahora pregunto, si num1 es igual a 23 y num1 es mayor que 20, eso quiere decir que si no se cumplen ambas condiciones, el if va a retornarte un valor falso. Veamos, vamos a compilar esto, vamos a hacer ¿dónde está esto? Condición 1. Entonces, run file, y fíjate que me dice que es verdadero. Se tienen que cumplir ambas condiciones. Entonces, por ejemplo, si a la segunda validación acá, a la segunda comparación, le digo que sea mayor que 30, por ejemplo 23, ahora ¿qué es lo que va a suceder? Se está cumpliendo esta, pero esta de acá no se está cumpliendo. Entonces, veamos lo que sucede, probémoslo. Y ahora me dice, fíjate que la condición es falsa. ¿Te fijas?
Ojo con eso, es muy importante entender que cuando tú utilizas lo que son los denominados operadores lógicos, tienes que entender que si utilizas el doble ampersand, eso quiere decir que se está diciendo que se tienen que cumplir todas aquellas condiciones que estén separadas por un operador lógico. Distinto sería si, por ejemplo, utilizáramos el operador doble barra vertical. ¿Qué es lo que hace este operador? Lo que te hace es que o se cumple esta, o se cumple esta otra, o se cumplen las demás que tengas acá. Por lo menos se tiene que cumplir una. Eso es la idea. Por ejemplo, esto sería equivalente, por ejemplo, a decir algo más o menos así. Lo voy a comentar acá. Por ejemplo, if, por ejemplo, num1 igual a 23. O en inglés, num1 mayor que 30. Entonces, o se cumple la primera, o se cumple la segunda. Entonces ahora, si recién nos acaba de retornar que es falso, ¿qué te debería retornar ahora? Veamos. Vamos a probarlo. Run file. Y ahora fíjate, él me dice que la condición es verdadera. Interesante, ¿verdad? Esto, como les dije al principio del video, es bastante simple. Pero por ahí muchas personas se enredan cuando se empiezan a complicar con las condiciones. Consejillos de maestro Shaolin. Siempre cuando hagas una condición, primero, if, paréntesis, paréntesis, llave, llave. Y después programa. Después te pones a programar. ¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes, sobre todo de aquellas personas que están recién comenzando a programar, se les olvida colocar las llaves, se les olvida cerrar, se les olvida cerrar paréntesis y llaves. Entonces, para que te evites ese error, acostúmbrate siempre. Cuando vas a generar una condición, ahora lo que vamos a ver también los ciclos, que trabajan con la sintaxis de forma similar, siempre primero escribe la sintaxis de la instrucción completa y luego colócale las condiciones y luego en este caso los procedimientos que se tienen que desarrollar acá adentro. En ese orden, para que no tengas ningún problema de sintaxis, ¿vale? Aunque siempre se pueden tener, pero por lo menos con eso disminuye bastante, ¿cierto?, la posibilidad de que los tengas. ¿Ok? Bien. Creo que con esto queda bastante claro cómo es el trabajo con condiciones, ¿cierto? Sin embargo, asociado a lo que son las condiciones, hay otro tema que también hay que ver. Voy a tomar un poco de agua nuevamente. Permiso. Hay un tema bastante interesante que hay que ver y muy importante. Esto dice relación con lo siguiente. Vamos a crear acá otro archivo nuevo. En este caso son projects. Podemos crearla acá arriba también. En fin. Empty Java file. Lo vamos a llamar condición 2. Hay otro tema acá que son los denominados controles de flujo. Vamos a crear la clase acá, por ejemplo, en este caso public class condición 2. Vamos a copiar un poco acá para no estar escribiendo tanto, ¿cierto? Y le borramos esto acá. ¿Cuál es la idea de los denominados controles de flujo en Java? ¿Qué quiere decir eso? Si bien es cierto, yo te explicaba recién lo que era el trabajo a nivel de algoritmo con una condición en donde tú dices que si esto es verdadero, si esto se cumple, ejecuta esto otro, si no, ejecuta esto otro. Pero hay situaciones, por ejemplo, en donde tú tienes que realizar validaciones específicas en donde la relación de un valor es uno a uno con otro. Por ejemplo, si alguien ingresa un número, por ejemplo, un número en tu programa, en el sueldo de lo que estábamos hablando. Entonces, imagínate que tú en tu software o en tu empresa tienen una tabla, una escala para el nivel de impuesto que paga cada empleado de acuerdo a la cantidad que en este caso devengue mensualmente. ¿Te fijas? Entonces, imagínate un programa, tendrías que hacer una condición más o menos grande, ¿cierto? Anidada, para que pudieras soportar toda esa información para ir preguntando por cada número de acuerdo a cada una de las estructuras, en este caso de acuerdo a cada uno de los parámetros con los cuales se genera el impuesto. Entonces, si lo llevamos acá, por ejemplo, a un programa, podríamos colocar un comentario acá. Podríamos decir, por ejemplo, si la persona gana 3.000, su sueldo sería o el impuesto sería del 10%, por ejemplo. Si la persona gana, qué sé yo, 4.000, el impuesto sería del 20%. Si la persona gana 5.000, el impuesto sería del 25%. Si la persona gana 6.000, el impuesto sería del 45%, en fin. Y así sucesivamente. Imagínate que tienes 100 de estos casos de uso.
Entonces, en este caso podríamos esta situación manejarla con condicionales. Sin embargo, Java o Java, así como también la mayoría de los lenguajes de programación, te ofrecen una solución más simple. Vamos a revisarlo de la siguiente forma. Vamos a crear una variable que se va a llamar sueldo, por ejemplo. Le vamos a decir que sueldo es igual a 3000, por ejemplo. Entonces, si la persona gana dentro de alguno de estos montos, ¿cierto?, recibe algún impuesto. Pero también, si es que no gana ninguno de estos montos, una situación por default, podríamos decirle que el impuesto es del 15%. ¿Te fijas? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a manejar esto? Podríamos realizar acá, ¿cierto?, una condición, ¿verdad?, para manejar eso, pero Java te ofrece también la posibilidad de trabajar con los famosos controles de flujo. O, para que las personas que tienen más experiencia con esto me lo van a entender, aquellos que se quedaron, a pesar de que les pedí que por ahí no vieran el video para que no se aburrieran, ya saben lo que vamos a utilizar, ¿cierto? Me refiero a los famosos switch, ¿cierto? Los famosos switch case. El switch case funciona de la siguiente forma. Creo que esto se escribe así, switch. Ahí sí. Switch, que es la palabra reservada, es una especie de condición en donde tú vas a hacer lo siguiente. Como parámetro, tú le vas a pasar el valor que quieres comparar, en este caso la variable sueldo. Y dentro del switch, tú vas a ir colocando lo que son los famosos casos de flujo o controles de flujo. ¿Cómo funciona eso? Para eso vas a utilizar la palabra reservada case. Le vas a dar un valor, por ejemplo, con comillas simple, 3000, dos puntos, y vas a hacer un punto de quiebre, punto y coma. ¿Qué quiere decir el punto de quiebre? Vas a decir que, vas a decirle acá que, ojo, si mi programa, en este caso, esto deberíamos colocarlo como ahí. Si el valor que corresponde a la variable sueldo, que es el valor que estamos evaluando dentro del switch, en alguna instancia vale 3000, ejecuta lo que está acá adentro y automáticamente detén la ejecución de este control de flujo. ¿Te fijas? En realidad es bastante simple. Entonces, por ejemplo, acá podríamos definir otra variable, por ejemplo, o acá al lado, por ejemplo, int, impuesto. Y acá entonces podrías decirle que impuesto es igual a, ¿cuánto era por el... en este caso por el 3000 era 10%. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si el sueldo, en este caso, toma cualquiera de estos valores, puedes hacer tantos case como tú quieras. Entonces, por ejemplo, acá podrías ir copiando y pegando. En este caso son 1, 2, 3, 4. Entonces, si es 4000, por ejemplo, impuesto entonces valdría ¿cuánto? Tendría un valor de 20. Podríamos borrar los otros mientras ahí para ir probando. ¿Te fijas? Ahora son dos casos de uso. Puede sueldo tomar el valor de 3000 y la variable impuesto va a tomar el valor de 10%. Si es 4000, el impuesto va a valer 20. Podríamos hacer otro más, por ejemplo, si el case es 5, en este caso podríamos validar también 5. ¿Cuánto era? 25, ¿cierto? El valor del impuesto. Nos queda uno, el 6000. Entonces, acá colocamos 6000. Y el valor del impuesto por 6000 era de 45.000. Entonces, ¿cuál es la idea del switch case? A diferencia de las condiciones, te sirve para evaluar un valor uno a uno, por lo que se denomina controles de flujo. Cada uno de estos elementos es un control de flujo. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. El valor que tú le pases acá va a pasar por cada uno de estos casos, y cuando sea igual a alguno de ellos, se va a ejecutar la cláusula break que tienes acá, que lo que va a hacer es detener, ¿cierto?, la ejecución de este código, y va a ejecutar el código que está adentro de su respectivo case. Interesante, ¿verdad? Ahora lo vamos a probar. Por supuesto, yo también coloqué acá un valor default. ¿Te fijas? Aquí, por ejemplo, coloqué default. Que el default, ¿para qué es lo que se usa? Entonces, lo vamos a usar acá abajo para que veas para qué se usa. Si es que ninguno de estos casos de control de flujo, en este caso se cumple, puedes perfectamente colocar uno por defecto. Default, dos puntos, no le vas a colocar ninguna condición, nada. Por ahí ya el NetBeans me ordena un poco la sintaxis.
no quiero que haga eso. Y simplemente si ninguno de estos controles de flujo se cumple, tú le puedes dar algún código acá por defecto o algún valor, en este caso a lo que nosotros tenemos en impuesto, que sería el 15. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Entonces ahora podríamos nosotros, ya que estamos dentro de un public static void main, podríamos fuera, ¿cierto?, de lo que es el switch, que termina acá, podríamos realizar un simple system.out.println y decir que el impuesto es de más impuesto. Y la variable impuesto fue tomando distintos valores de acuerdo a lo que tengas ingresado acá en el sueldo. Entonces, ¿qué es lo que me debiera decir? ¿Cuánto impuesto me debería dar? Si la variable vale 3000 acá, vamos a probarlo. Run file y me dice que el impuesto es del 10. ¿Te fijas? Bueno, acá le podría haberle colocado también, qué sé yo, más 10% ahí para que se vea un poco mejor. En realidad eso no da lo mismo, ¿cierto? Lo importante es que se entienda el concepto. ¿Te fijas? El impuesto es de 10%. Cambiamos el valor. Por ejemplo, hagamos que tu usuario gana 6000, por ejemplo. Entonces ahora el valor que nos va a retornar es distinto. Run file. El impuesto es de 45% porque acá lo tenemos definido como 45%. Asignemos el otro valor, por ejemplo, 200, eso por ejemplo. Entonces ahora, ¿cuál se debería ejecutar? ¿Cuál de los casos se debería ejecutar con esta cifra? Veamos. Esta cifra no cumple con ninguno de los estándares, entonces se va a ejecutar el 15%, que sería el default que tenemos acá. Interesante, ¿verdad? Este tipo de situaciones es bastante útil, muchachos, sobre todo cuando se están realizando trabajos con validaciones y ese tipo de cosas, así que te invito a realizar pruebas para que lo puedas ir desglosando y lo puedas ir entendiendo de buena manera. Bien, ok, otra cosa, mira, tenemos ya lo que son las condiciones a nivel del trabajo con if else y el trabajo con lo que es el switch y el famoso case. Vamos a crear otro archivo para que ya el video lo vayamos terminando, para que no sea tan largo. Empty Java file y lo vamos a llamar while, por ejemplo. Ok, porque la palabra while está retornada. Entonces ciclo 1 lo vamos a llamar. Vamos a crear la clase public class while, ciclo 1. Y vamos a traernos también de una vez el public static void main. Ahí para que no tengamos problemas. Ok. ¿Qué sucede? Tenemos las condiciones, pero también nosotros podemos trabajar con otro elemento que está muy asociado a la programación, que tiene que ver con el manejo de estructuras cíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate un escenario de la siguiente forma. Te dicen, mira, necesito por favor, tu jefe se te acerca y te dice, mira, necesito un programa, ¿cierto?, que me imprima los números desde el 1 al 1000, por ejemplo. Entonces, tú tienes dos opciones. Puedes escribir, ¿cierto?, varias veces, 1000 veces en este caso los números, hasta llegar al número 1000. Imagínate que el otro día tu jefe llega y te dice, ¿sabes qué? Son pocos números, entonces ahora quiero que los imprimas del 1 a 1.000.000. Ups, creo que a nadie le va a gustar escribir, ¿cierto?, los números de 1 a 1.000.000. Imaginemos un ejemplo más real. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un arreglo, o bueno, una tabla de una base de datos, esto un poco para las personas que son más avesadas, en donde se van almacenando los logs. ¿Qué son los logs, muchachos? Por cierto, son los registros que yo voy creando para ir dándole seguimiento a las actividades o las acciones que se desarrollan dentro de una determinada comunidad, un software o cualquier cosa. Es un registro. Entonces, la tabla logs va a ir creciendo, de acuerdo a la interacción que vayan teniendo los usuarios con el software. Por lo tanto, esa tabla va a ir creciendo sin que yo pueda tener el control de cuánto crece. Imagínate que se te acerca tu jefe y te dice, ¿sabes qué, César? Necesito en 15 minutos un reporte de esa tabla.
Imagínate que la tabla ayer tenía 200 registros y hoy, porque hubo un incendio en la empresa, incendios laborales por supuesto, y ahora hay 800.000 registros. Entonces, o escribías los 200 a mano o los 800 a mano, o utilizas lo que se denomina en programación como un ciclo. ¿Te fijas? Y en este caso, los ciclos también tienen la misma característica de la que yo te hablaba en lo que dice relación con las condiciones. Un ciclo es una estructura que tiene que en general la misma sintaxis en lo que se refiere a el trabajo con Java o con otros lenguajes. Así que eso también es reinteresante tenerlo en consideración. Siempre se van a utilizar las mismas palabras reservadas, por ejemplo el while, el for each, el do while, en fin. Ahora nosotros vamos a ver dos ciclos. Ya cuando veamos arreglo vamos a ver otro que es el for each. Vamos a concentrarnos en dos ciclos que son bastante simples de entender. Tenemos primero lo que es el ciclo while, que se escribe así. Como siempre, lo que te sugerí recién es súper importante. Antes de que empieces a programar, escribe el nombre de la instrucción, paréntesis, paréntesis, llave, llave y después programas. El ciclo while funciona de la siguiente forma. Esto es equivalente a decir mientras a nivel de un algoritmo. Entonces tú vas a decir mientras las condiciones que yo coloco acá adentro se cumplan, ejecuta el código que está acá adentro, tantas veces como se cumpla esta condición. El ciclo va a ir generando el código que tienes acá adentro tantas veces como la condición se cumpla. A esas vueltas, a esas interacciones, se les denomina con un nombre técnico. Te lo voy a escribir acá, como un comentario, para que te quedes con eso. Eso se llama iteración. Ahí está. Iteración, no interacción. Eso es otra cosa. Esto se llama iterar. Iteración. Entonces, cada una de las vueltas que da cualquier ciclo, el for each, el while, el do while, el que sea, cada una de las vueltas se llama iteración. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de la cantidad de vueltas que da un ciclo, vamos a hablar de la cantidad de iteraciones. El ciclo while, al igual que la mayoría de los ciclos en programación, trabaja con condiciones igual como las que nosotros vimos acá. En este caso, más o menos como lo hace el if. Se colocan operadores de comparación y operadores de tipo lógicos. Así que, por ejemplo, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Podríamos definir acá una variable, por ejemplo, int i. Y podríamos decir que mientras, ¿cierto? Es decir, while, mientras i sea menor que 10, fíjate, hágase lo que yo tengo acá adentro. Por ejemplo, system.out.println, y podríamos decir el valor de i es igual a más i. Punto y coma. Ok, tenemos, bueno, acá me está dando una sugerencia, ¿cierto? ¿Está inicializada la variable? ¿Qué pasó? Ah, ok, ya, sí. Sí, lo que pasa es que te iba a explicar eso. El ciclo lo que va a hacer es ir realizando, ir ejecutando este código que nosotros tenemos acá adentro tantas veces como se cumpla la condición que tenemos acá. El ciclo while es muy utilizado, muchachos, para retornar valores provenientes de record set o de consultas a la base de datos utilizando el famoso elemento result set, que ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, el ciclo while generalmente solamente se utiliza para eso. Para todo lo que tenga que ver con instrucciones repetitivas se utiliza más el ciclo for. Sin embargo, en este caso, en este sentido, vamos a generar un ejemplo que yo creo que es el que más se utiliza, ¿cierto? Para cuando se enseña este ciclo. Vamos a generar acá una variable que va a ser i. Le vamos a decir que i es igual a 0 inicialmente, antes de entrar al ciclo. Y ahora, el ciclo, ¿qué es lo que va a decir? Mientras i sea menor que 10, ejecute este código. Si nosotros lo probamos, así tal como está, fíjate que me dio un loop. ¿Qué son los loops, muchachos? Los loops es cuando nosotros generamos un ciclo y no le asignamos de forma eficiente las instrucciones. El ciclo, voy a colocar acá otra instrucción para que se detenga esto, porque si no se me va a colapsar el computador. Ahora sí. Déjame que no quiero que se me colapse el computador. Andice un ejemplo del loop y ya te explico lo que es un loop. Ok, mira. El loop significa que
tú generaste un ciclo, lo voy a escribir acá también, eso se llama loop. El loop, ¿qué es lo que hace? Te dice que el ciclo que tú generaste está basándose en una condición que es ambigua, por lo tanto, él no sabe cuándo detenerse. Si nosotros llevamos esto a un ambiente real de programación de una aplicación a nivel de producción, en un ambiente de producción, la aplicación se va a empezar a ejecutar y seguramente se va a colapsar. Primero la aplicación y segundo el sistema operativo en donde está corriendo la aplicación, por lo tanto eso va a ser un error crítico, un error grave. Por lo tanto nosotros debemos evitar el tema de los loops. Vamos a ver por ejemplo acá, un ejemplo para un poco ponerle una cuota de humor al taller. Está esta página, por ejemplo, que es la.com con 18 veces. Y acá te vas a encontrar con esto. Perdón por el sonido, pero un poco para que lo vieras. Esa es una animación que está sujeta a un ciclo y a un loop. Entonces, el ciclo se va ejecutando con un loop, ¿verdad? Hasta de forma infinita, porque no tiene una condición prediseñada de forma eficiente. ¿Te fijas? Entonces ahí, bueno, los que lo siguieron manteniendo abierto ahí los Teletubbies bailando, ¿cierto? Ven que ellos van bailando pero van haciendo el mismo paso. ¿Por qué? Porque hay un loop asociado a un ciclo. Por ahí estamos hablando de que se manejó un loop de manera eficiente. En general, yo les recomiendo no trabajar con loops, pero es importante saber lo que son y saber cómo eventualmente se podría generar un loop para poder trabajarlo. En el caso mío, acá, fíjate lo que yo hice. Dije que while, ¿cierto?, se va a cumplir mientras y sea menor que 10, partiendo de la base de que i es igual a 0, se va a ejecutar este código, pero dentro del ciclo voy realizando lo que se denomina un proceso de incrementación, es decir, voy incrementando el valor de i, que en este caso sería un contador. Fíjate que acá yo hice lo siguiente, coloqué i más más. ¿Por qué? Porque Java es un lenguaje que tiene su sintaxis muy parecida a lo que es el lenguaje C. Podría probarlo ahora, bueno, ya lo probé, pero no te lo expliqué, entonces ahora sí lo pruebo. Fíjate que el resultado va a ser el valor de i es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 9. Podríamos hacerlo imprimiendo los números del 1 al 10, entonces para eso tendríamos que inicializar la i en 1 y la comparación ahora debería ser i menor o igual a 10. Entonces ahora si lo probamos, run file, y ahora fíjate que tenemos los números del 1 al 10. Es bueno saber esto también. Por ahí, en lugar de usar el i más más, o i menos menos también, que es una variante. Esto, por cierto, esto se llama operador de incrementación. De hecho, acá en la página de desarrolloweb.com está bien especificado. Operadores incrementales. Tenemos el más más o el menos menos. Así que por ahí también te invito a hacer pruebas con eso. Entonces, podríamos también evitar el uso de operadores incrementales utilizando la siguiente sintaxis. Podríamos decir que i es igual a i más 1, por ejemplo. Sería exactamente lo mismo. Entonces, si lo probamos, run file, el resultado es exactamente el mismo. Podría decirle que se incremente de 2 en 2. Entonces, por cada iteración del ciclo, el valor del contador va a ir aumentando de 2 en 2. Entonces, ahora run file, fíjate, solamente fue incrementando de 2 en 2. Fíjate, bueno, lo acabo de ver. ¿Qué pasa, por ejemplo? Voy a comentar esto acá. ¿Qué pasa si tu cliente te dice, ¿sabes qué, César? Yo quiero los números, por ejemplo, del 1 al 100. Bien, perfecto. Y ahora me da lo mismo cuántos valores quieras, porque yo acá te imprimo los números del 1 al 100. Pídeme 1.000.000 y yo te imprimo los números del 1 hasta 1.000.000. No tenemos problema. Acá está. ¿Te fijas? Pero ¿qué pasa si tu cliente te dice, ¿sabes qué, César? Solamente quiero aquellos números que son pares. Entonces aquí tú puedes empezar a mezclar conceptos. Por ejemplo, tienes un ciclo acá y tienes condiciones acá. Entonces dentro de un ciclo tú podrías colocar condiciones. Por ejemplo, voy a cortar esto acá y voy a decir una condición acá en donde voy a preguntar si, por ejemplo, y porcentaje de 2 es igual a 0, ejecuto eso. Más de alguno se debe haber perdido acá. Pero esto que está acá no es más que lo que dice aquí en desarrolloweb.com. Fíjate que él dice también que hay operadores, en este caso operadores aritméticos, y tenemos uno de ellos que es el resto de una división. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Le estoy diciendo que si
la división dentro del ciclo. Si la división del valor del contador por 2 es igual a 0, significaría que estamos hablando de un número par. Entonces, en este caso podríamos decir acá el valor de i es i, y podríamos decirle acá que i es par, por ejemplo. Entonces ahora si lo probamos, ahora perfectamente podríamos ir obteniendo los resultados. En algo se equivocó acá o me equivoqué yo. A ver, veamos. Run file. En algo me equivoqué acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Si i igual valor de 2 es igual a 0. Ok, pero esa es la idea. Entonces, puedes perfectamente ir manejando el concepto de un valor par o un valor impar de acuerdo a lo que quieras ir trabajando. Esto es bastante útil, muchachos, porque de esta forma nosotros podemos perfectamente ir realizando asignaciones, podemos ir generando, por ejemplo, valores que trabajen en base a una iteración, ¿recuerda? Podríamos decir, por ejemplo, acá que otra condición también, por ejemplo, preguntar si el valor de i es igual a 20, por ejemplo. Entonces podríamos decir acá que llegamos a 20. Y acá podríamos colocar también lo que hicimos en el case, un break. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a ejecutar el ciclo hasta el número 20 y ahí se va a imprimir eso. Él va a buscar, ¿cierto?, en todos los números, pero cuando llegue al 20 va a pasar eso. Veamos. Aquí puedes trabajar varios ejemplos. La verdad que no hay ningún tipo de problema con eso, pero en general esta es un poco la idea. Tengo un problemilla yo con el NetBeans, así que él por ahí me está dando un problemilla porque todavía está ejecutando el primero. Entonces vamos a ver si le decimos aquí que se detenga el otro output porque está un poco colapsado. Está un poco colapsado el NetBeans con esto, todavía lo está ejecutando. Entonces vamos a parar un poco el video. De hecho lo voy a hacer mientras tú lo ves, para que un poco veas ahí que lo que pasa es que el NetBeans se colapsó porque por lo que hice, por lo que realicé, por el ciclo, por el loop que se generó. Entonces voy a tener que volver a abrir NetBeans, ¿cierto?, para que podamos hacer la prueba, porque ya así se deja de ejecutar el run del ciclo donde generamos el loop infinito. ¿Te fijas un poco la gravedad también de lo que tiene que ver con ese tipo de situaciones? Si no tienes cuidado con el manejo de loops, la verdad vas a tener bastantes problemas. Entonces hay que tener bastante ojo con eso, muchachos. Vamos a revisar, estamos grabando. Sí, perfecto. Entonces esperemos que se abra esto, que se cargue. Opening Projects. Entonces es muy importante tener en consideración eso. Ahora si lo volvemos a probar, no deberíamos tener ningún problema. Vamos a ver. Un file. Ok, está cargando todavía, pero ahí ya me debería entregar el resultado. Ok, en fin, el trabajo con condiciones, como puedes apreciar, puede ser bastante interesante en relación a lo que nosotros necesitamos realizar. Vamos a generar un último ejemplo acá. En este caso vamos a colocar aquí new, en este caso, perdón. No, esto no. New empty Java file, y vamos a ver el último de los ciclos, en este caso ciclo 2. Vamos un poco a copiar lo que tenemos acá para no demorar tanto el video, para no hacerlo tan largo, ¿cierto? Vamos a colocar aquí ciclo 2. Vamos a borrar todo lo que tenemos acá. Perfecto, podríamos realizar, tengo una duda porque parece que todavía tengo pegado el NetBeans, ¿vale? System out print ln, y vamos a colocar acá cualquier cosa, por ejemplo test. Quiero simplemente probar que no tenga ningún problema. Vamos a ver, un file. Ok, ahora sí. Entonces te decía que si bien es cierto, tenemos acá cargado ya el ciclo while, ya también podemos realizar pruebas con lo que tiene que ver con el ciclo for.
que es otro de los ciclos con lo que nosotros debemos aprender a trabajar. ¿Cómo funciona el ciclo for? Se trabaja la palabra reservada for, abrimos y cerramos llaves y abrimos y cerramos paréntesis. A diferencia de lo que es el ciclo while o el ciclo mientras, acá podríamos compararlo con lo que dice relación con un hacer para o hacer hasta. Un poco eso es lo que es la comparación, la analogía con un algoritmo a nivel de texto. Entonces acá, la diferencia que tiene el ciclo for con el ciclo while es que él implementa un contador por defecto. Entonces, por ejemplo, aquí dentro, yo le digo, voy a colocarlo acá dentro y después lo vamos a borrar. No importa los errores por ahora. Vamos a decir, inicializamos el contador, colocamos un punto y coma, ponemos la condición, que acá tiene que ser una sola, es decir, una comparación, punto y coma, y incrementamos o decrementamos el contador. ¿Te fijas? Entonces, si nosotros llevamos esto a un ambiente ya de programación, podríamos decir acá que la variable i es igual a 0, por ejemplo. Pero ojo, como estamos en Java o en Java, obligatoriamente tenemos que declarar la variable i. Podríamos declararla acá al vuelo, por ejemplo, int_i, o si es que la vamos a utilizar más veces, podríamos decir acá int_i, acá afuera, y no tendríamos ningún tipo de problema. Es muy importante hacer eso porque si no vamos a tener problemas. Segundo elemento, después del punto y coma tenemos que indicar la condición. Entonces acá podríamos decir que i es menor que 10. Entonces tenemos el contador i igual a 0, tenemos la condición i menor que 10 y ahora simplemente podemos decir i más más. Y lo que hacemos es incrementar el contador. Parecido a lo que teníamos acá en el ciclo while. ¿Te fijas? Interesante eso. Entonces, lo probamos. Por ejemplo, podríamos tomar este mismo código que teníamos acá. O bueno, podríamos hacer acá un system out println. Y podríamos decir el valor de i es igual a más i. Punto y coma. Si lo probamos esto ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Creo que ya se entiende perfectamente. Va a imprimir los números, ¿cierto? Del 0 al 9. Veamos. Run file. ¿Te fijas? Podríamos colocar la misma condición que teníamos acá, que no carga. Aunque también por ahí tengo una cosa que explicarte. Lo que pasa es que no te quiero marear un poco con eso, pero vamos a tener que hacerlo para que se entienda. Para que no se queden con la sensación de que en la parte de los ciclos 1 while hubo un error. Mira. Vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a colocar aquí una condición en donde vamos a preguntar si i es igual, por ejemplo, a 5, imprímeme esto en pantalla y, por ejemplo, llegamos a 5 y seguramente vamos a tener el mismo problema que teníamos atrás. Vamos a quitar el break y fíjate lo que va a suceder. Llegamos a 5 y solamente él imprimió acá cuando el valor de i tomó el número 5 como valor. Podríamos probar acá lo mismo, que te tengo que explicar algo. Por eso quizás no corrió acá en el otro lado. Si probamos esto que teníamos acá, el while, fíjate, también nos va a resultar sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la idea acá? La idea es la siguiente, muchachos, mira. Cuando nosotros utilizamos los famosos break o los famosos continue, que es otra de las variantes, utilizamos la posibilidad de tener un ciclo, de tenerlo, o de derechamente cargarlo o hacer que se ejecute el demás código que tienes acá. Por ejemplo, si nosotros antes de la condición aquí decimos que se vayan imprimiendo el valor de i, pero cuando llegue a 5 se va a ejecutar ese código y vamos a hacer lo que se denomina un break. Entonces, si probamos ahora ciclo 2, run file, él me va a imprimir los números 1, 2, 3, 4, 5, va a entrar a la condición, va a imprimir ese código, pero no se va a seguir ejecutando el script. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Si por ejemplo yo le quito el break acá, ¿qué es lo que va a hacer ahora él? Fíjate. Vamos a colocar acá run file. Y ahora se sigue ejecutando después de haber, en este caso, desarrollado o ejecutado, valga la redundancia, el código que está dentro de la condición. ¿Te fijas?
es bien interesante el tema del uso del break. Fíjate en esto otro, yo le voy a colocar break acá y fuera del ciclo, es decir, acá voy a colocar otro system, en este caso con otro texto, por ejemplo, qué sé yo, texto fuera del ciclo. Le coloqué techo, bueno, texto. Entonces ahora, si yo lo pruebo esto, ¿qué es lo que debería suceder? Mira, run file, texto fuera del ciclo. El texto se ejecuta igual, es decir que el break solamente tiene incidencia dentro de lo que es el ambiente del ciclo. Interesante también tener ese tipo de cosas a consideración. Por ahí tengo un error acá en el while y no logro detectarlo. De ahí lo voy a ver cuando pare el video. No me tiene que ser una tontería. En fin, no me quiero marear porque aparte el video se está alargando demasiado. Entonces ya tenemos listo lo que tiene que ver con el uso de ciclos while, el ciclo for. Por ahí también el break tiene una variante que es el continue, que un poco hace lo mismo, pero fíjate, la diferencia del break y el continue es que técnicamente lo que hace el break es permitirte solamente tener ambiente dentro del método donde estás trabajando. En cambio el continue te permite continuar hacia adelante. Un poco por ahí va la idea. De hecho, fíjate que acá el NetBeans me dice que si en este caso yo quiero remover, porque es innecesario utilizar el statement llamado continue, porque no es necesario. ¿Te fijas? Un poco por ahí va la diferencia entre continue y break. ¿Ok? Bien, ya para ir cerrando, entonces en este video vimos lo que es el trabajo con condiciones, lo que es el trabajo con controles de flujo, con el famoso switch case. Aprendimos a trabajar con el ciclo while y aprendimos a trabajar con el ciclo for. Bien, ok, yo creo que vamos a desarrollar uno o dos videos, perdón, ando un poco cansado hoy día. Dos videitos más, ¿cierto? Para que sigamos viendo temas asociados a la sintaxis de Java. Tenemos que dedicar uno al trabajo con arreglos, eso es fundamental. Vamos a ver si vemos cómo trabajar con listas también, que eso es súper importante aprenderlo a trabajar, porque cuando realicemos, por ejemplo, Java Beans desde Result Set, la mayoría de las cosas las vamos a cargar en arreglos o en listas, ¿cierto? Entonces es importante saber qué es eso antes de ir a meter las manos en el código ya para interactuar con HTML y todo ese tipo de situaciones. ¿Ok? Por lo pronto este video lo vamos a dejar hasta acá. Cualquier duda, ¿cierto, muchachos? Déjenmela aquí en www.cesarcancino.com y con gusto te las vamos a responder en la medida de lo que sea posible. ¿Ok? Nada, entonces les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su web www.cesarcancino.com. Les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo.